preguntar algo de algún tema antes de empezar con grupos? No. Bueno, entonces vamos a hablar de los grupos societarios. Como todas las clases, yo les preparo un PowerPoint. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? No. Yo preparo un PowerPoint y sobre esa base van haciendo las preguntas o vamos siguiendo la clase y van haciendo las preguntas o los cuestionamientos que ustedes consideren apropiados. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla y hoy vamos a hablar de los grupos societarios. A ver si puedo. ¿Por qué se salió acá? Un segundo. Que cuando nuestro tengo que moverlo. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de los grupos societarios. Fíjense que yo les puse acá grupos societarios, agrupamientos, grupos asociativos, porque son términos que a veces se usan como sinónimos, pero no son tan sinónimos. Lo primero que tenemos que ver es que hay dos terminologías que son bien diferenciadas. Uno es el grupo societario y el otro es el agrupamiento. El grupo societario tiene una idea de coordinación. El grupo societario tiene una idea de subordinación, de control, mientras que el agrupamiento tiene una idea de coordinación. Para que haya un grupo societario tiene que haber una dirección unificada, alguien que controla a otro. Nosotros control lo vimos. ¿Dónde vimos control? ¿Dónde vimos control? En fusión. ¿Bien? ¿Cómo? ¿Cuando hablamos de qué? Cuando hablamos de qué vimos control. ¿No era cuando hablamos de transformación, fusión y todo eso, no? Control, hablamos de transformación, sí, fusión pueden haber hablado algo de control, pero lo vimos cuando hablamos de otro tema en forma específica. Profe, buenas tardes. Disculpe, ¿podría Que hacer había responsabilidades socios y controlantes. Justamente ahí dijimos que había situaciones de control. Que alguien trataba de manejar la sociedad de otra sociedad. ¿En qué supuesto les parece que lo vimos? ¿En qué supuesto le parece que vimos eso? Cuando hablamos de qué? Control interno, control externo, que estaba en el artículo 33 de la ley. ¿Cuándo lo vimos eso? ¿No se acuerdan nada? ¿Qué se acuerdan de la inoponibilidad? Buenas tardes, profe. ¿Qué se acuerdan de la inoponibilidad? ¿Qué dice el 54 apartado tercero? ¿Alguien tiene el 54 para leerlo? Inoponibilidad El, de la garantía de la personalidad jurídica.
la actuación de la sociedad no que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieran posible, quienes respondan solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Bien, fíjense ahí que hablamos de controlantes, ¿sí? Es un puesto de control. Lo que hay en los grupos societarios es control. ¿Qué hay en los el control? Y se acuerdan que vimos que los supuestos de control que hablaba de leyes sociales eran los que estaban en el artículo 33 de nuestras leyes sociales, que hablaba de control interno y control externo. En cambio, en los agrupamientos de colaboración tenemos un supuesto de coordinación. ¿Se acuerdan que vimos entonces esos temas de control? ¿Qué Sí, sí. grupos societarios conocen ustedes? ¿O tienen idea que existen? ¿Tienen idea que existe algún grupo societario? Grupo Clarín. Ninguno. Grupo Clarín. El grupo Clarín es un grupo societario. ¿Cómo se integra con algunas sociedades? ¿Cuáles son? No sabemos, pero es un grupo societario. Bien. ¿Qué otro más podría haber? Grupo Techín. Grupo Techín es otro grupo societario. Perfecto. Que también se integra por un conjunto de sociedades. Muy bien. ¿Alguna otra que conozcan? La base de todos estos grupos societarios justamente es esa relación de control. ¿Cómo se puede regular el grupo societario? Los grupos societarios se pueden regular de dos maneras, de derecho o de hecho. De derecho es cuando están institucionalizados, cuando el grupo se constituye y se inscribe como tal. Y los grupos societarios de derecho los tenemos en Alemania y en Brasil, donde así como nosotros inscribimos las sociedades, en esos países se inscriben los grupos societarios y hay normas protectoras de acreedores y socios minoritarios. Y el grupo de hecho es cuando se da que prevalece el interés social sobre... entonces, en esos grupos de derecho, ¿qué hace? Se trata de proteger el interés grupal. Y como se protege el interés grupal, de alguna manera hay normas que protegen a los accionistas o acreedores externos del grupo. En cambio, cuando tenemos grupos de hecho, los grupos no se pueden escribir como tales, no aparecen institucionalizados, existen, se dan, pero no aparecen institucionalizados. Entonces ahí lo que se protege es el interés de las sociedades y no el interés de los grupos societarios. En nuestro país nosotros tenemos grupos de hecho, no tenemos el grupo societario que se puede escribir como tal. Esto hace que nosotros tengamos un intereses involucrados que son el interés de la controlada, el interés de la controlante y el interés del grupo del que forma parte, y en realidad cada sociedad tiene que proteger el interés de su propia sociedad. O sea, si tiene que tomar una decisión que va a beneficiar al grupo, pero va a perjudicar a su sociedad, no la puede tomar. ¿Por qué? Porque si la toma, va a actuar en contra de su interés social y va a ser factible de acciones de responsabilización los socios y los administradores. ¿En qué caso les parece que podrían ser responsables los socios si actúan desviando el interés social de la sociedad para beneficiar a la controlada, a la controlante? Yo tengo la sociedad que es controlada por la B y la B toma una decisión que beneficia a y la perjudica. ¿Qué acción podríamos tener de responsabilización?
¿Qué les parece? El caso de inoponibilidad de personas jurídicas. La inoponibilidad de la persona jurídica justamente se aplica y se aplica en estos supuestos de los grupos societarios. ¿Cómo podríamos tener posibilidades nosotros de grupos societarios? Fíjense, una sociedad que es la Colmenas, que se asocia de las praderas en el 80% y socia de los carnales en el 80%, pero haya un 20% que sea un accionista que no es del grupo. Es decir, acá tenemos un 20% en las Colmenas de un accionista externo que es Ríos, y en los Cardales tenemos un 20% de un accionista externo que es Pedro Arregui. Ese sería, ¿ven?, un supuesto de grupos societarios, donde si tomamos una decisión que beneficia al grupo, estaríamos perjudicando a alguno de los accionistas. Por ejemplo, supongamos que se va a tomar una decisión por la cual las Colmenas que controlan los dos dicen, voy a tomar esta decisión, que esta decisión va a hacer que las praderas ganen 1.000 pesos y los canales pierdan 100. Y en realidad el grupo le cierra. Pero ¿qué pasa? Los canales no la puede tomar porque estaría perjudicando al accionista externo. ¿Por qué? Porque nuestra legislación no prevé justamente la figura del interés grupal, sino que si bien el interés grupal existe como tal, lo que protege nuestras normas es el interés social. Otra estructura de los grupos podría ser así. Yo tengo las colmenas, la pradera. La colmena se socia de la pradera y la placeta, y la pradera es socia de los pensamientos y los caracoles. Esta es su estructura de grupos. También podríamos tener una estructura de grupos así, que tengo esta sociedad AE, que A es socio de AF es socio de AMESA y AMESA de Altil. Eso podría ser otra estructura societaria. O también podríamos tener esta posibilidad, Ectros S.A., que es socio de Afyas, de Ilman, de Usulis, de Elmas y de Olas S.A. Entonces tiene acciones en todas ellas. Todas estas podrían ser estructuras grupales. Bien, entonces lo que nosotros tenemos es estos grupos societarios que aparecen regulados, pero ¿cómo aparecen regulados? Aparecen regulados desordenadamente. No tenemos ninguna norma en nuestra ley de sociedades que hable en forma específica de los grupos societarios. Tampoco tenemos una norma en la ley de concursos que hable de los grupos societarios, ni en la ley laboral. Las tenemos reguladas con normas específicas. ¿Cómo las regula la ley de sociedades? La ley de sociedades la regula con algunas normas que ya conocemos. El artículo 36, 33, ¿qué dice el artículo 36 de los controlantes? ¿Quién tiene la ley? Sociedades ¿Qué dice el controladas. 33? Artículo 33. Se consideran sociedades controladas aquellas en las que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada, 1. Posea participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social de las reuniones sociales, en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. 2. Ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. Esos son los tres tipos de control que conocemos. El control interno de derecho, cuando tengo el mayor porcentaje de las acciones. Control interno de hecho, que en la práctica soy el que manejo la sociedad. Y el control externo cuando tengo especiales vínculos. Y después tenemos el artículo 54 de nuestra ley de sociedades, que habla de inoponibilidad jurídica. Tenemos el interés social y la pregunta del millón es si existe el interés grupal.
Recuerdo una ponencia que llevó la doctora Gabriela Calcaterra al Congreso de Rosario hace muchos años. ¿Existe el interés grupal? Y efectivamente existe un interés grupal. Lo que pasa es que nuestra ley de sociedades no protege el interés grupal. Nuestra ley de sociedades, al no tener reglamentados los grupos como grupos de derecho, lo que protege es el interés de cada una de las sociedades. Y después también tenemos normas que la regulan en los artículos 62 a 66, que hablan de los estados contables consolidados. ¿Qué dicen con respecto a los estados contables consolidados? ¿Qué vieron? ¿Se acuerdan que dice que tienen que realizar la sociedad del mismo grupo estados contables a una misma fecha con los mismos criterios de evaluación, donde estén compensadas los préstamos entre cada una de las sociedades? ¿Para qué? Para demostrar a los terceros cuál es el verdadero patrimonio del grupo societario. Después también tenemos otras normas de derecho societario que hablan de esta problemática, que son el artículo 31 del límite de participación de una sociedad en otra, que esto lo tienen que ver, lo vieron seguramente también. ¿Qué vieron del límite del artículo 31? Fíjense que veo con una pastillita para la garganta. Mírenlo y me dicen bien aquí, quiero que lo vayan comprendiendo. Naoli, ¿qué vieron del 31? ¿Qué vieron del artículo 31, chicos? ¿Qué dice? El límite de participación de una sociedad en otra, de acuerdo al objeto. Que no puede ser superior a sus ¿Sí? reservas libres y a la mitad de su capital y de las reservas legales. Bien, ¿y para qué está esa limitación? ¿Para evitar qué? ¿Qué función cumple? Lo que se busca es que, fíjense, tienen en cuenta esa participación de acuerdo a salvo que tenga objeto que sea de inversión. Lo que se busca es que la sociedad, a través de una mayor participación, no haga que los accionistas terminen poniendo en riesgo su patrimonio en un objeto diferente del que quisieron. Yo tengo una sociedad que es súper solvente y que sé que no me va a producir riesgos, que es inmobiliaria.
Si yo participo en una mucho más riesgosa, como puede ser la de criptomonedas, con un porcentaje mayor, los accionistas que pusieron la plata para hacer algo tranqui como la inmobiliaria, terminan arreglando el dinero de otra forma. Entonces, para evitar eso, que se te produce esta participación. Y esto es algo que a ustedes como contadores les va a interesar más. La problema se plantea cómo se controla y quién controla esta participación. Y acá nos encontramos que el límite del artículo 31, la resolución 15 del 2024 de IGJ, que entra a regir ahora en octubre, a los fines de calcular el límite del 31, dice que el capital social se entiende el 50%, el ajuste de capital el 50%, la prima de emisión el 50%, aportes irrevocables se toma el 50%, revalúo técnico ilegal el 50% y reservas estatutarias, voluntarias y resultados no asignados se toma el 100%. ¿Por qué se hace así? Porque fíjense que dice reservas libres y 50% del capital y las reservas legales. Entonces, ajuste de capital, prima de emisión y aportes irrevocables se toma como capital. Revalúo técnico como capital y reserva legal también se toma como reservas. En cambio, todo lo que son utilidades no distribuidas se calculan por el 100%. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que es el organismo controlador en la provincia de Buenos Aires, en este momento no controla el límite del artículo 31 porque considera que es un problema de la sociedad y lo tiene que controlar la propia sociedad, pero no el organismo de controlor. ¿Sí? El otro es el artículo 32. ¿Se acuerdan del 32 que habla de participaciones recíprocas? Que dice que nula la sociedad constituida por participaciones recíprocas. Imaginemos un caso. ¿Cómo sería una sociedad constituida por participaciones recíprocas? Yo tengo la sociedad A y la sociedad B. La sociedad tiene el 80% de las acciones, son accionistas externos, unos accionistas, y el 20% que tiene de su patrimonio son acciones de la B. Y la B, el 20% que tiene son acciones de la A. De esa manera tienen participaciones recíprocas. Si son del mismo grupo, le van a decir a los terceros que tienen un patrimonio de 100 pesos y en realidad están sumando 2 veces las acciones de una con la otra. Y esas acciones en realidad no suman nada al patrimonio de la sociedad. Entonces están haciendo creer a los terceros que tienen un patrimonio más grande del que en realidad tienen. ¿Sí? El 282 que habla de control e incompatibilidad del síndico, que una persona no puede ser síndico de dos sociedades que tienen el carácter de controlante y controlado. El 299, que también habla de si una sociedad es controlada por otra y la controlante tiene fiscalización estatal permanente, la controlada también va a tener. El 274 es muy importante, que habla en nuestra ley de sociedades de responsabilidad de los administradores. ¿Por qué? Porque si yo soy administrador de la sociedad A y administrador de la sociedad B, o administrador de la sociedad A y lo tengo Juan Cruz, que es de la sociedad B, ¿qué me va a pasar? Yo, como administrador de la A, no puedo tomar una decisión que perjudique a la sociedad y beneficie al grupo, porque yo voy a ser pasible de una acción social de responsabilidad. ¿Sí? Después tenemos el artículo 251, que habla de impugnación de decisiones asamblearias, que es plantear la nulidad de decisiones asamblearias, que si hay una decisión que perjudica a la sociedad, puede ser pasible de una acción de impugnación. Y el 248, que es responsabilidad de los accionistas que aprobaron una decisión que fue viciada de declarada nula. Pues si fue declarada nula, también van a ser responsables. Entonces, fíjense cómo nuestra ley de sociedades no trata a los grupos societarios, pero habla de los grupos en diferentes artículos. Habla del 33, en el 54, en el 31, en el 32. Nos habla
en el 274 de responsabilidad de los administradores, en las normas de contabilidad del 62 y siguientes. ¿Por qué? Porque no tenemos institucionalizado el grupo societario. Y esto hace que los acreedores externos y los accionistas externos no estén bien protegidos. ¿Quiénes son los acreedores externos y los accionistas externos? Aquellos que son acreedores de una o accionistas de una sociedad del grupo, pero no de todos. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Ninguna pregunta? ¿Todos van entendiendo? Bueno. La otra norma que habla de los grupos societarios es la ley de concursos. Y la ley de concursos, el principio rector, dice que cuando dos o más personas formen grupos económicos, aún manifestados por razones de control, pero si en los supuestos del 161, la quiebra de cada una de ellas no se extiende a la quiebra de los restantes. Y acá tenemos este tema. Cuando nosotros hablamos de concursos y quiebras, una sociedad concursada muchas veces termina quebrada. ¿Qué es quebrar? Se disuelve, se liquida, el síndico concursal administra los bienes, paga a los que se le debe y el remanente va a los socios. Acá se dice, la sociedad A controla la B, porque la A controla la B, va a ser responsable de las deudas de la B. Esto que les quede claro, chicos. El principio rector es que si la sociedad A controla la B, la sociedad A no va a ser responsable de las deudas de la B por solo hecho de controlarlo. ¿Está? Salvo que se den los supuestos del 161. Si se dan los supuestos del 161, va a haber supuesto de extensión de quiebra. Entonces, la quiebra de la A no se va a extender en la B por solo que la A controle la B, sino que tiene que haber algunos supuestos que abre el artículo 161. ¿Cuáles son los supuestos que abre el 161? El 161 nos habla de estos supuestos. Yo de gusto puse los supuestos del 161 con lo del 54. ¿Por qué? Para que ustedes analicen qué diferencia conceptual, no de terminología, sino de concepto, de aplicación práctica, hay entre los supuestos del 161 y el 54. El 54 se da cuando la sociedad no hay concurso, cuando la sociedad no tiene dificultades económicas. Entonces, si una sociedad controla la B y desviene interés social de la B para beneficiarse de ella, se va a aplicar la inoponibilidad. En cambio, en el caso del 161, si se dan los supuestos del 161 y la sociedad A controla la B y la B quiebra, la pregunta es cuándo la quiebra de la B se extiende a la sociedad. Yo los invito a que analicen qué diferencias hay entre el primer inciso o qué similitudes del 161 con el primer inciso, con el 54 apartado tercero de la ley de sociedades. Lo que podemos hacer para que lo debatan entre ustedes es armarle por 5 minutitos grupos diferenciados para que ustedes vean si es igual el supuesto fáctico del 54 con el 161 o no. Yo les voy a armar algunos grupitos. Dejo de compartir la pantalla, armo los grupos y después vuelvo a compartir pantalla. Me parece que esto es así. Acá armo los grupos y después vuelvo a compartir pantalla. Acá. Ahí voy a crear sala para grupos
reducidos. Yo les creo las salas y entre ustedes debatan las similitudes o las diferencias y en 5 o 6 minutos nos hago volver para que las respondamos entre todos. ¿Está ok? ¿Les quedó claro? Ahí se las creo. Perfecto. Hola. Hola, Sofía. ¿Me escuchás? Ah, porque no te veo. Ah, Sofi, ¿cómo estás? Justo, Sofía, vos que me compartiste el Drive. Qué bueno, qué alegría. No te escucho vos. ¿No tenés audio? Ah, bien. Eh, lo que sí, el tema es que yo entré recién, justo tuve una llamada, tuve que salir y no sé qué estaban hablando. Así que como que estoy media perdida. ¿Quién está en el grupo ahora? ¿No hay nadie más? Comparar un artículo de la ley de quiebras con la ley de sociedades. ¿Dijo qué artículo? Yo no vi ninguna foto. 161 de la ley de quiebras y el 54 de la responsabilidad. 161 de quiebras. ¿Para qué tema
estamos mirando? La unidad. Oh, yo encima recién entro. No llegué a ver porque ella puso una filmina, tema 14, grupo. Bueno, tema 14, grupo. Vamos a ver acá qué tengo. El 172 es 161. Sanción artículo 160. Desvío del interés social y confusión patronal indefendible. Eso es. Ahí está en la comparación. Bien. O sea que lo que tenemos que hacer es, ¿y qué quiere que comparemos? Lo que ella ya dijo. El 54 habla de responsabilidad. Mm, yo ni la escuché. Bueno, Bueno, chicos, me parece que ya los tengo todos acá, ¿no? Están todos acá en la clase. ¿Qué vieron de diferencia o no entre el 161 de la ley de quiebras y el 54 de la ley de sociedades? ¿Qué les parece?
¿Quién se anima a hablar? ¿Quién se anima a decir algo de las diferencias que vieron? El que puedan poner la cámara, por favor, que la pongan. A ver. ¿Vieron diferencias? ¿Vieron similitudes? ¿Qué les parece? Por mi parte lo vi bastante parecido, por ahí el 54 es más genérico al hablar de fines extrasocietarios y el 161 como que te especifica bien en en qué situaciones aplicaría. El 54 habla de fines extrasocietarios, exactamente, y cuando vas al 161 te dice actos en tu interés personal, después todo bienes propios, como si fueran en fraude de sus acreedores, pero de cierta forma está actuando contra fines extrasocietarios. Muy bien, ¿alguien quiere decir alguna otra cosa? ¿Quiere agregar algo? De la ejecución de los bienes, que se ejecutan todos los bienes, todas. En ese sentido. ¿Cómo? Fíjense que el supuesto fáctico es el mismo. Si Que la en el sociedad, artículo 161 habla de los bienes que se ejecutan. justamente ese es el tema. El supuesto fáctico es el mismo. Si la sociedad no está en concurso, va a ser pasible la que controla a otra de acciones de responsabilidad e imputación de actos. Pero si la sociedad está en concurso o quebrada, la que controla le van a extender la quiebra. Entonces la pregunta que se hace el doctrinario es cuándo se dan los supuestos de extensión de quiebra y cuándo se aplica el 54. Y si realmente la extensión de quiebra es buena, porque cuando se extiende la quiebra, se forman dos masas, de la sociedad controlante y de la controlada. Tenemos una sociedad que la controlante que no tiene dificultades económicas, que se le extiende la quiebra, y si en la controlante queda remanente, recién en ese caso va a cobrar los acreedores o los que no cobraron de la controlada. Entonces, ¿hasta dónde conviene o no la extensión de quiebra? Y sobre esto la doctrina, ¿qué nos dice? Que en realidad, mientras que en el 54 responde por el acto, en el 161 se produce la ejecución colectiva de bienes. Y la doctrina se diferencia de esto y algunos dicen que hay que buscar la densidad del acto, es decir, que para que se extienda la quiebra no basta solo que la sociedad controlada haya estado en quiebra, sino que el acto por el cual se perjudicó a la sociedad controlada y lo perjudicó la controlante, tiene que ser importante, tiene que ser determinante. Rivera dice que tiene que haber contribuido a la cesación de pagos. Grispo dice que tiene que ser determinante para la cesación de pagos. Rubión dice que tiene que haber una causalidad con la insolvencia. Y la doctora Piaggi nos dice que no basta un acto, que para que se extienda la quiebra tiene que haber más de un acto. ¿Por qué no dice la doctora Piaggi que es más de un acto? Fíjense que el 161 dice la quiebra se extiende a toda persona que bajo la apariencia de la actuación de la fallida ha efectuado actos. Entonces se dice actos en más de uno. ¿Se entiende? Entonces nos encontramos que los supuestos fácticos de la extensión de quiebra con los supuestos fácticos de la aplicación de la inoponibilidad son los mismos.
pero para que se extienda la quiebra, tiene que haber actos que perjudiquen de una densidad importante, determinante de que a la sociedad controlante se le haya determinado la quiebra, se le haya quebrado. Entonces, si la controlada hizo que con ese desvío del interés social, con estos actos que la perjudican, hace que la controlante hace que la controlada quiebre, bueno, si el acto es importante, ahí se va a dar el supuesto de extensión de la quiebra. ¿Sí? Profe, podemos Y el decir tercer que supuesto habla, podemos decir que el 161 es más proteccionista, ¿no? Que el 54 con respecto a la extensión de la quiebra con la controlante. ¿por qué más proteccionista? Por lo que logré entender es en una parte del 54 cuando dice que va directamente la controlante, cuando hay quiebra de la controlada, se tiene que hacer cargo, ¿no? De esa quiebra, en un momento del 54. A ver, ahora lo tomo. A ver. En realidad el 50, la ley no están quebradas. Cuando quiebra se aplica el 161. Ajá. Entonces, si la sociedad quebró, ¿sí? La sociedad controlada quebró, se aplica el 161. Si la controlada no quebró, se aplica el 54. Los supuestos del inciso 1 del 161 e inciso 1 del 54 son los mismos. Entonces, en realidad, la pregunta es que cuando hay quiebra, también la actuación de la controlante tiene que ser la determinante, la que hizo que la sociedad controlada quebrase. Si no se da eso, no se va a extender la quiebra. ¿Sí? Sí, sí, gracias. El inciso segundo, fíjense, dice que la quiebra se extiende a toda persona controlante de la sociedad fallida cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiendo a dirección unificada el interés de la controlante al grupo económico al que forma parte. Fíjense que el inciso segundo del artículo 161 no hace más que desarrollar el primero. Pone más ejemplos de lo que es el primero. Y por último, tenemos el inciso tercero, que habla de desvío de confusión patrimonial inescindible. Y se va a extender la quiebra de la sociedad controlada cuando entre la controlante y la controlada hay confusión patrimonial inescindible de activos y pasivos. Pero no basta solo de un activo o pasivo, tiene que ser de activos y pasivos. Si hay confusión patrimonial inescindible de activos y pasivos, se ha supuesto extensión de quiebra. ¿Sí? Hay un fallo, y se lo voy a decir a ustedes, y que siempre lo digo, que es este Sanatorio Humboldt. Sanatorio Humboldt es del voto de Alberti, y en cierta forma habían dicho lo que la gente dice que deben hacer, o lo que se aconseja a veces que hagan. Hay una sociedad que tenía una explotación de un sanatorio, y además los mismos socios eran dueños del inmueble donde funcionaba. Entonces, ¿qué hicieron? Le aconsejaron poner el inmueble a nombre de una sociedad y la explotación a nombre de otro, cosa que si le iba mal en la explotación, iba a quebrar la explotación y no iban a tener perjuicio los socios con la propiedad del inmueble. Y en este caso, como no había contrato de alquiler, todos los arreglos del inmueble los pagaba Sanatorio Humboldt, pagaba los impuestos y actuaba como si fuese el propietario del inmueble. La quiebra del sanatorio se extiende a la sociedad que es propietaria del inmueble. Es decir, que eso que muchas veces se le hizo a los clientes, pone los bienes en una sociedad diferente, en realidad no es un consejo sabio, porque a la práctica, si hay confusión inescindible de activos y pasivos, la quiebra
de la sociedad controlada se va a extender a la quiebra de la sociedad controlante, como en este caso el Sanatorio Humboldt. También la ley de concursos habla del conjunto económico permanente como grupo de hecho, donde todas las sociedades sin bones se va a aplicar, todas las sociedades del mismo grupo se pueden concursar, independientemente de que algunas estén inbones o no, y se va a aplicar una propuesta unificada. Y si si la propuesta unificada no es aprobada, se va a extender la quiebra a sociedades o se va a decretar la quiebra a sociedades que no tienen dificultades económicas. Este es un supuesto donde se puede quebrar también una sociedad que no tiene dificultades económicas. El problema del concurso de grupos es que la ley de conjunto económico permanente es que la ley de quiebras permita el concursamiento, pero de otro lado, como la ley de sociedades no tiene establecido los grupos de derecho, no sabemos quién sociedades integran el grupo, no sabemos si todas las sociedades que declaran forman parte del grupo o hay sociedades que quedan afuera. Entonces, este concurso de conjunto económico no concorda, no tiene concordancia con la ley de sociedades, porque la ley nuestra de sociedades no tiene instaurados los grupos de derecho. También la ley de concursos habla de las acciones de responsabilidad de administradores, donde el legitimado va a ser el síndico, y mientras que en la ley de sociedades el factor de atribución es la culpa, en la ley de concursos es el dolo. La ley laboral también trata los problemas de los grupos económicos, habla del artículo 33 del conjunto económico, 31 del conjunto económico permanente, y donde dice que cuando hay varias empresas que tienen control, dirección y administración, y tienen control entre esas empresas, van a responder frente al trabajador y a la parte previsional en forma solidaria y subsidiaria cuando sean en sus relaciones de control, dirección y administración. Fíjense que en los mismos términos que la ley de concursos la ley societaria, la ley laboral viene a hablar de la responsabilidad de los grupos societarios de una manera un poco más desordenada, pero recuerden que con respecto al trabajador y la previsional en negro, ya por el 54 apartado tercero de nuestra ley de sociedades, también responden la sociedad controlante por empleados en negro. La falta de reglamentación en nuestra ley de sociedades produce que, primero, nosotros vamos a tener en cuenta el interés social y no el interés del grupo. Faltan normas que protejan el interés de los accionistas minoritarios externos. Faltan normas que protejan a los intereses de los acreedores externos al grupo y de los consumidores o usuarios. ¿Quiénes son los accionistas externos? Ya se los dije y lo volvemos a decir. Tengo la sociedad que está integrada el 80% por gente del grupo societario y un 20% por el señor Ríos. La sociedad B, que está integrada el 80% por accionistas del grupo societario y un 20% por el señor Pérez. Pérez y Ríos son accionistas externos al grupo. Estos son los que no se encuentran bien protegidos en nuestra ley de sociedades. Entonces hay que buscar la protección de accionistas externos mediante normas de impugnación de decisiones asamblearias, compensaciones indemnizatorias. ¿Cómo sería? Yo tengo la sociedad A y la sociedad B, que es del grupo. La sociedad A va a tomar una decisión por la cual pierde 100 pesos y la B gana 1000. Lo puedo hacer perfectamente, pero disculpen. Lo puede hacer perfectamente, pero si la sociedad A va a perder 100 pesos, ¿qué tiene que hacer? B la tiene que indemnizar por esos 100 pesos.
Esa compensación indemnizatoria no está prevista en nuestra ley de sociedades. También tampoco está prevista la posibilidad de separación del socio disconforme. Que el socio que quiera ejercer el derecho se pueda ir cuando quiera. Como dicen los italianos, que en el derecho italiano los socios pueden sacar los pies del plato cuando quieren. Acá no está previsto. No está previsto la garantía de un beneficio mínimo y también tendría que preverse la externalización del grupo societario. La contrapartida del grupo societario son los contratos asociativos. Los contratos asociativos están establecidos, antes estaban algunos en nuestra ley de sociedades, la unión transitoria de empresa y los contratos de colaboración empresaria, ahora están todos en nuestro Código Civil y Comercial. Se trasladaron a partir de los artículos 1044, 1042 y siguientes. Hay una contraposición entre los contratos de cambio y los contratos asociativos. La ley de sociedades dice que los contratos asociativos no hay sociedad, no hay sujeto de derecho y que en realidad podemos tener todas las formas de contratos asociativos que nosotros queremos. Fíjense que estos contratos asociativos son uniones de sociedades entre sí o uniones de sociedades con personas humanas. Esto de que los contratos asociativos no son sociedades es como decir, tengo en mi casa un animal de 4 patas que ladra, es carnívoro, pero no es un perro. Es más o menos lo mismo. Estos contratos asociativos funcionan en la práctica como una sociedad, pero no son sociedades ni son sujetos de derecho porque nuestra ley específicamente lo establece. Se aplican el artículo 16 con respecto a las nulidades vinculares, es decir, que la nulidad de un socio o del vínculo de un socio no va a producir la nulidad del contrato societario. Van a tener libertad de contenidos y se tienen que inscribir, pero aunque no esté inscrito el contrato, va a producir efectos con respecto a los socios. El primero que tenemos es el negocio de participación, que está en 1448 y siguiente de nuestro Código Civil y Comercial, que tiene operaciones determinadas que va a realizar un socio gestor. Y están los socios partícipes que no aparecen. Y el tercero va a adquirir derechos, asumir obligaciones respecto a ese socio gestor. Las pérdidas de los partícipes nunca van a afectar más el valor de su parte y el que responde en forma ilimitada es el socio gestor. Es como un contrato donde hay alguien que administra todo, es la cabeza visible y es el que va a responder. Y los otros son partícipes que están atrás de este vínculo contractual. Y después tenemos los contratos de agrupación de colaboración, unión transitoria de empresa y consorcio de cooperación. La normativa de agrupación de colaboración está en 1453 a 1462 del Código Civil y Comercial. La unión transitoria de empresa de 1473 a 1479. Y el consorcio de cooperación lo tenemos del 1470 a 1478 del Código Civil y Comercial. Todos se pueden constituir por instrumento público o privado con firmas certificadas. El objeto va a ser totalmente diferente. El de la agrupación de colaboración es para desarrollar determinadas fases de la investigación. Por ejemplo, con la pandemia, que estaban todas las empresas de medicina analizando vacunas para el COVID, podrían haberse reunido 2 laboratorios para analizar una fase de la investigación del COVID en forma conjunta. Esto estará totalmente previsto y se puede hacer mediante un contrato de agrupación de colaboración. La unión transitoria de empresa
y para desarrollar una obra, servicio o suministro determinado. ¿Cómo sería el caso? Por ejemplo, yo tengo una obra determinada, ahora que están trabajando en el puerto de Mar del Plata, imaginemos que van a hacer todos estos negocios nuevos que se van a hacer, se hace una unión transitoria para licitar, para hacer la obra, y una empresa es una constructora que se dedica a toda la parte edilicia, otra empresa se va a dedicar a todo lo que sea iluminación, y hay otra empresa que es un vivero que se va a dedicar a todo lo que sea parquización. Hace la unión transitoria de empresa para esa obra. Terminada la obra, se disuelve y además cada uno va a responder por la parte de la obra que quiso hacer. Y el consorcio de cooperación tiene un objeto mucho más amplio. Se dice que se permitieron constituir en su momento para fomentar la exportación de la miel y tienen por objeto facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de acrecentar sus resultados. Fíjense que es totalmente amplio. Facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones de sus miembros. La duración de la agrupación de colaboración va a ser un plazo máximo de 10 años y se puede extender por 10 años más. La unión transitoria de empresa va a estar en el contrato y va a ser el plazo de la obra, el servicio o suministro determinado. Y el consorcio de cooperación va a tener el plazo en el contrato, pero no tiene un plazo máximo como las agrupaciones de colaboración. La denominación va a ser un nombre de fantasía con la palabra agrupación, va a tener la palabra unión transitoria de empresas y la denominación del consorcio va a ser un nombre de fantasías integrado con el consorcio de cooperación. Con respecto a la finalidad lucrativa, la única que tiene finalidad lucrativa es la unión transitoria o el consorcio, porque la agrupación de colaboración, como se unen para desarrollar determinadas fases, el lucro no está en la unión, sino en lo que cada uno mejora su posición con lo que se lleva de esa unión. La normativa ya la vimos en qué artículo se encuentra. En todos, la administración va a estar a cargo de una persona humana designados en el contrato o posteriormente que van a regirse por las normas del mandato. Y con respecto a la responsabilidad, la agrupación de colaboración, los partícipes van a responder en forma solidaria y limitada respecto a los terceros por las obligaciones que sus representantes asuman en nombre de la agrupación. En cambio, en la unión transitoria no se presume solidaridad salvo que el contrato lo diga, y en el consorcio de cooperación van a tener que establecer que cada miembro va a responder por las obligaciones asumidas y no se presume solidaridad salvo en caso de silencio que todos los miembros son responsables solidaria y ilimitadamente. Es decir, que de las tres figuras, fíjense, la agrupación responde de forma ilimitada y solidaria. La unión transitoria no, y el consorcio de agrupación podemos poner en el contrato que no respondan en forma solidaria e ilimitada. Lo cual implica que si yo quiero desarrollar determinadas fases de una actividad, puedo perfectamente constituir un consorcio de cooperación. ¿Por qué? Porque con eso me beneficio. Es un objeto que puedo desarrollar con un consorcio de cooperación y los partícipes no tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. Las decisiones las van a tomar todos los partícipes y la documentación y contabilidad va a ser llevada en los estados contables, la confección de estados contables y de estados de situación va a ser llevada por los administradores con las formalidades del Código Civil y Comercial. Y los libros van a estar habilitados a nombre de la agrupación. La unión transitoria de empresas también va a llevar contabilidad conforme al 320 del Código Civil y Comercial y los libros exigibles van a estar habilitados a nombre de la unión transitoria.
Y en el consorcio de cooperación, que es todo como mucho más, que permite mucho más elasticidad al momento de constituir, dice que el contrato debe establecer las reglas sobre confección y aprobación de los estados de situación patrimonial, atribución de resultados y rendición de cuentas que reflejen adecuadamente todas las operaciones llevadas a cargo en el ejercicio mediante el empleo de técnicas contables adecuadas. Los movimientos deben consignarse en los libros contables. Los tres tienen que llevar libros contables. Entonces, fíjense que si bien son contratos, no son sujetos de derecho, no son personas jurídicas, tienen que llevar una contabilidad en libros contables rubricados, tienen que inscribirse como tal, tiene un régimen de tomar decisiones societarias, tomar decisiones contractuales de este contrato, tienen un régimen de quién los administra. Por eso se dice que tienen cuatro patas, comen carne, ladran y no son un perro, porque en la práctica funcionan como si fuese una sociedad. Bien, con esto hemos terminado la parte de grupos y contratos de colaboración. No sé qué preguntas quieren hacer, chicos. Profe, yo Estamos tengo acá una para duda. escucharlos. Este tema, el 14, ¿entraría ya en el parcial o directamente este entra en el segundo parcial? No, el parcial de ustedes se lo atrasaron, chicos. Ustedes tienen el parcial que figura en la página de la facultad. El 25. Claro. Y no solamente va a entrar este tema, sino van a tener que entrar algunos temas más, Bien, porque lo atrasaron tanto que vamos a tener que poner para mí por lo menos sociedades personalistas en la primera parte, porque para la segunda parte van a tener tienen muy poco tiempo para estudiar, si no, no van a llegar, chicos. bien, ok. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna acá, Joaquín? ¿O no? Ah, no. Bueno, no sé si tienen dudas. ¿No? Bueno, entonces nos vemos la clase que viene. Por lo menos terminé la clase sin que me agarras un ataque de tos. Vayan pensando y vayan estudiando, chicos, porque si no, se les va a venir la noche cuando tengan que dar el parcial de sociedades, ¿eh? Profe, ¿nos van a indicar antes del parcial Bueno, bien cuáles son los temas que van a entrar? sí, te vamos a indicar, pero yo ya te digo que entra hasta sociedades personalistas. Del programa, desde el principio hasta sociedades personalistas entran porque lo van a ver. Ok, perfecto, muchas gracias. Profe, lo que pasa es que no No, sé, por favor. hubieron cambios la semana pasada y la anterior dijeron que iban a haber cambios en cómo me van a dar eh, las unidades, así que no sé si Sí, pero hablar sobre eso. el tema es que justamente los cambios que todos tuvimos que hacer porque nosotros teníamos pensado un parcial ahora en los primeros días de octubre. Entonces tuvimos que adecuar todo el cronograma a los parciales atrás como los pusieron. Por eso tenemos que agregar más temas al primer parcial, porque si no, los segundos son larguísimos y no llegan de estudiar los chicos. Pero antes del 15 sociedades personalistas van a entrar seguros. Yo ahora ya le pongo a todos igual en el grupo que entra hasta sociedades personalistas para que se lo den. Pero sí, van a llegar. Sobra. Fíjense que para mí tendría que haber sido el último tema antes del parcial. Es más, muchas veces no llego a dar grupo, se queda para la segunda parte. Y fíjense que todavía nos falta. ¿Mm?
¿Tenemos clase de repaso la semana del parcial? Eh, ya te digo cómo está hecho el cronograma, porque ya te digo cómo está el programa, porque lo tenemos recién salido del horno. Bien, acá está. A ver, ustedes tienen parcial recién lo tenemos cambiado. Una lástima. Ustedes tienen el primer parcial el 25 de octubre. Y para esa fecha ya prácticamente dimos muchísimo. Es decir que, y nosotros, hay tema fijado para el 22, que sería antes al parcial. No sería tema de repaso, pero hay tema fijado. Pero podemos cambiarlo si quieren por repaso, si tienen dudas. No hay ningún problema. Porque tenemos clase de repaso para el segundo parcial, no hay problema, se puede cambiar. ¿Sí? Ahora, creo que ya está subido al campus el cronograma nuevo, ¿eh? Por lo menos el contador Sarabia, que es el que lo sube, me parece, dijo que estaba subido. Fíjense porque debe estar. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos la clase que viene, chicos. Hasta luego.